La idea surgió desde acá, desde la biblioteca. Teníamos siempre ese pedido que buscaban información sobre la historia de nuestra ciudad y nunca, no teníamos nada concreto, no había nada escrito. Entonces se nos ocurrió armar un grupo, fueron convocados muchos vecinos y entonces armamos un grupo al que llamamos, nos autodenominamos Historia de Pueblo Ester. Esto empezó ya por el 2017, nosotros empezamos a trabajar, a recopilar información. En el 2019 hicimos la primera muestra fotográfica con todo lo que habíamos recopilado de los vecinos y seguimos trabajando, pandemia de por medio, y este año ya dijimos, cuando nos enteramos que estábamos con los 130, nos dimos cuenta, 130 años de la ciudad, entonces dijimos, tenemos que hacer el libro, este año tiene que salir el libro. Pepi, ¿qué puedes comentarnos en cuanto a la estructura, cómo está diseñado el contenido, de los diferentes capítulos? Como soy profesora de historia y he trabajado en investigación histórica, obvio que a mí me gustaba seguir poniendo más de historia, de los orígenes, porque bueno, es un poco lo que a mí me entusiasma, pero ellos después empezaron a aportar mucho material sobre las familias, las primeras familias que poblaron Pueblo Ester. Y entonces ahí surgió esto de hacer un rescate de la tradición oral, que es muy importante porque si no la contaban ellos, nadie las iba a contar. Entonces se fueron sumando fotografías, realmente que son muy importantes porque revelan una historia increíble de lo que es Pueblo Ester, y así se fue como consolidando la estructura del libro. La primera comuna es Comuna de Pueblo Ester. Pero Lagos, en 1912, en 1913, se lleva la comuna para Lagos. Entonces ellos cuando festejan sus 100 años, ellos ponen la historia con todos los presidentes comunales, pero como la historia de Lagos. Entonces había que hacer una historia que precisamente reflotara la historia de Pueblo Ester. Y ahí se sumó el origen desde la época de los españoles, antes de los españoles, de los chanatimbúes, o sea, las leyendas, antes también con la megafauna, la cantidad de animales prehistóricos que se encuentran en la zona del río Paraná, el Francisco Frías, o sea, y la relación con los españoles, o sea, empieza desde ahí. Después, la importancia del puerto Copelo, la importancia del nombre de Pueblo Ester, o sea, y ahí empieza a surgir esta idea de que Pueblo Ester tenga su propia historia. Así como lo que resume un poco ese origen, porque después sí hubo un montón de gente trabajando desde 1962 más o menos para el retorno de la comuna Pueblo Ester, que se concreta en 1975-1976. 1898 es la creación de la Comisión de Fomento de Pueblo Ester, ¿sí? 1912-1913, Lagos se la roba, porque lo dicen los documentos, uso esa palabra. Entonces la comuna en 1912-1913, los sellos son Pueblo Ester, General Lagos. 1921-22 ya empieza a ser, el sello es General Lagos. Y después sí, ahí empieza el grupo 1960-62 más o menos. Ellos, la gente que está acá, logra de nuevo traer la comuna para acá. O sea que incluso en algún momento también desapareció el nombre de Pueblo Ester. Sí, en el sello, o sea, sí. Sigue, y todo dependía, todos iban a pagar allá, o sea, todo lo recaudado se recaudaba allá en General Lagos. Uh-huh. Bien, ¿y cómo surge el nombre de Pueblo Ester? Bueno, ahí tenemos una incógnita. Fue un mito más que todo, porque bueno, nosotros encontramos la documentación, encontramos que fueron los nombres de las hijas de los primeros
El puerto Copelo. Los de la gente del puerto. Esteban Brusaferri y Copelo. Ellos, las hijas se llamaban Esther. Y entonces lo relacionamos con, nosotros lo vimos por ese lado, porque no aparece en ningún lado de cómo surgió el nombre. Porque inclusive se pide al archivo de la provincia para ver que ellos investiguen. También hay cartas que se pide si hay un documento y el mismo archivo contesta que no existe nada. Pero como generalmente se le tiene que poner una fecha, eligen el 30 de noviembre porque precisamente era una fiesta tradicional entre la gente de acá en esa época. ¿Y un festejo. ¿Se sabe? Eso no se sabe todavía. Se pone 30 de noviembre como una fecha de un festejo que ojalá aparezca alguien que diga se festejaba por tal cosa. Por tal motivo. Y nosotros yo hago hincapié, y lo trabajamos mucho dentro del grupo, que más que un libro de historia es un libro de rescate del patrimonio cultural. Porque cuando la gente lea lo que la gente de tradición así oral va poniendo, cómo ellos van contando cómo era Pueblo Ester en esos momentos, qué pasaba, cuáles fueron las primeras instituciones, o sea que la gente lo va contando. La gente va contando y va con las mismas fotografías, sí. Aparece como eran el pueblo antes. Que hay una familia que es de la época de ya 1830, 1802, o sea, ya hay instaladas familias acá. ¿Qué familia se puede saber el apellido? La primera de esa época es la familia Camargo. Después Borsato, porque el núcleo original es la iglesia. La iglesia pasa a ser el centro de la comunidad. Yo creo que la base de todo esto está en el grupo que se armó y que cada uno fue aportando lo suyo. Silvio Borelli, Osvaldo Busolán, Liliana Murcillo de Filippini, María Florencia Filippini, Graciela Giovacchini, Josefa Pepi Barra, Marina Machuca y Mauro Vallejos. Y la portada que también... ¿Quién la hizo? El dibujo de la portada lo hizo nuestro querido amigo, el artista que tenemos aquí en el pueblo, que es Gabriel Popi Javiansky. La corrección de la imprenta ayudó mucho a darle el armado. Es un equipo, pero sí, se trabajó en equipo. Funcionó así, de esa manera.